La estancia durante varios años de Antonio de Nebrija en Extremadura y especialmente en Villanueva de la Serena, donde residió la mayor parte que estuvo en la región, fue vital para la creación literaria de Nebrija, el padre de la primera gramática española. Así se refleja en la exposición Antonio de Nebrija, Extremadura, un humanista europeo, que ha abierto sus puertas este jueves día 3 de noviembre y que puede visitarse en la sala de exposiciones del Espacio Rufino Mendoza hasta el próximo día 10 de diciembre. Una muestra que traslada al visitante a través de una experiencia inmersiva al paso del siglo XV al XVI, momento de apogeo del Renacimiento, un contexto en el que nace la figura de Nebrija, esencial en la cultura española. Así se destaca por parte del alcalde Miguel Ángel Gallardo, quien expresó que con la celebración del Año Cultural Nebrija se salda, de alguna forma, una deuda que se tiene con el gramático, habiendo tenido una parte muy importante de su vida en la ciudad. No es conocido ni reconocido más allá de una calle que lleva su nombre. Se trata, dijo, de un gran desconocido para la inmensa mayoría, a pesar de que gracias a su gramática tenemos la lengua que hoy compartimos. Villanueva de la Serena salda de alguna forma una deuda, porque en muchas ocasiones Nieves, que no le gusta que la nombre, pero me lo decía en muchas ocasiones, que Nebrija, habiendo tenido una parte de su vida presente en nuestra ciudad, pues no era ni conocido ni reconocido más allá de una calle. La calle del Colegio El Pilar, del Instituto San José y también del Puerta Serena, pero es verdad que es un gran desconocido para la inmensa mayoría, injustamente, porque gracias a él hoy los españoles somos lo que somos, por esa gramática, la primera gramática que él desarrolló. Por lo tanto, hoy de alguna forma yo me siento muy feliz como alcalde. Esta aventura empezó en plena pandemia, cuando contactamos con el alcalde de Nebrija, que iban a conmemorar de forma muy importante lo que era la figura de Nebrija. Nació en Nebrija, murió en Alcalá de Henares y a lo largo de todo este tiempo Extremadura no podía estar ausente. No podía estar ausente porque realmente una parte de su vida la compartió en cinco localidades, entre ellas Villanueva de la Serena, y por lo tanto desde la Diputación de Badajoz nos entusiasmamos con la idea de que todas las instituciones pudiéramos colaborar en un fin. Y yo creo que ese es uno de los mayores éxitos de lo que ha representado la figura de Nebrija a lo largo del año 2022. Y es que ha logrado unir a las instituciones en torno a un fin común. Y eso ha hecho que de alguna forma se convierta en uno de los elementos culturales más importantes de Extremadura, porque hemos sido capaces de unir la universidad, la Academia Europea de Yuste, las diputaciones, la propia Junta de Extremadura, la Asociación de Bibliófilos, que también veía aquí a su presidenta. En definitiva, hemos logrado que en torno a la figura de Nebrija se pudiera conmemorar una serie de hechos, una serie de actividades que impulsaran su figura y de esa forma también su conocimiento. Y yo por eso, honestamente, me siento feliz, siento felicidad porque desde la Diputación de Badajoz también viéramos esa oportunidad y sobre todo agradezco especialmente pues, que la Junta de Extremadura, la propia Diputación de Cáceres entendieran que había que sumar en torno a la figura de Nebrija. Y ya lo ha dicho Lola, es un humanista europeo de los más importantes de la época, que tanto ha dado a la lengua española, a lo que representa hoy la lengua castellana, y por lo tanto era necesario impulsar su figura en el 5º centenario de su muerte. Y hacerlo, además, en el mes de noviembre en Villanueva de la Serena, con un congreso internacional que se va a celebrar del 10 al 13, que lo presentábamos ayer y que la entrevista casi la convertimos en una ponencia, no por mí, lógicamente, que soy neófito en su historia y en el personaje, pero sí por dos grandes conocedores y sobre todo colaboradores como son Manuel Pecellín y también Carmen Fernández Daza. Y decía que hacían casi una ponencia porque el entusiasmo, la vocación sobre la figura de Nebrija les llevó a trasladar bueno, pues ese entusiasmo que yo estoy convencido va a lograr que también se pueda
vivir a lo largo de ese congreso. Es verdad que la figura de Nebrija, que la historia, que lo que representa en este caso su figura es denso, pero va a permitir que muchos especialistas, muchos historiadores, muchos antropólogos, en definitiva gente que quiera disfrutar y sobre todo gente que conoce bien la figura, puedan estar en Extremadura y en Villanueva de la Serena. Y no podía ser además en otro mes que el de noviembre, que es el mes de las letras por antonomasia en nuestra ciudad, con Felipe Trigo, que sabéis que es el premio de los premios de la literatura, el premio que aconteció con la democracia y que ha sido capaz de superar todos los posibles gobiernos. Por lo tanto, algo sobrevive cuando ha sido capaz de ser impulsado por todos los gobiernos que por Villanueva de la Serena han pasado, independientemente de su color político. Bueno, pues a partir de hoy se pone esta exposición abierta a los ciudadanos de Villanueva de la Serena. Durante 200 días va a estar de forma casi ininterrumpida expuesta. Empezó en Badajoz con la inauguración, ha pasado por poblaciones de Cáceres y terminará en Zalamea. Yo creo que merece la pena disfrutarlo, conocer la figura de Nebrija y desde luego es una oportunidad para todos aquellos que de alguna u otra forma, que yo creo que somos la mayoría, no le hemos prestado la suficiente atención y sobre todo eso ha hecho que sea injustamente valorado. Por su parte, el diputado de Cultura y Deportes de la Diputación de Cáceres, Fernando Javier Grande, destacó que la presencia de Nebrija en la región ha sido muy importante. Se ha convertido, además, este año Nebrija, dijo, en un proyecto con cariz regional por la dimensión que tiene la figura y la obra de Nebrija. Formar parte del Año Cultural Nebrija ha unido a todas las administraciones en torno a una figura común que tanta importancia tuvo en nuestro país, en nuestra región y en Europa. Cuando mantuvimos los primeros contactos nos quedó claro que teníamos que asumirlo por la dimensión que tenía, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas y uno de los motivos por los que no tuvimos ninguna duda en participar en este proyecto. El que era un proyecto regional que ha servido para unir, como decía antes Miguel Ángel, a todas las administraciones en torno a un proyecto común y sobre todo porque entendíamos que había una deuda también que teníamos con la sociedad, que era dar a conocer la figura y el papel tan importante que tuvo este humanista en la historia, no solo de nuestra tierra, de Extremadura, sino también de España, ¿no? con sus creaciones. Por tanto, era una deuda y no solo deuda, sino también entendíamos que era un deber de las administraciones el también contribuir al conocimiento de esta importante figura. Construir región, y eso yo creo que es algo que tenemos que seguir haciendo entre todas las administraciones cuando tenemos proyectos en común, cuando compartimos pues, nuestra vida, nuestra cultura. El trabajar en un proyecto de este tipo de carácter regional creo que es una verdadera maravilla y estoy seguro que seguiremos haciéndolo en el futuro, como lo hacemos, con otras muchas temáticas, no solo en la cultura, sino que también trabajamos de forma coordinada pues, en todo lo que tiene que ver con la vida de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudades y de nuestros pueblos, ¿no? Y eso yo creo que es lo que hace grande también el trabajo que hacemos entre todos. Y no sería posible también, por supuesto, sin la colaboración y sin la implicación pues, de todas las personas y de todos los colectivos que también han ayudado a hacer posible esta exposición, como una forma también de mostrar el compromiso por el desarrollo cultural de nuestra tierra. La exposición está siendo un verdadero éxito, lo hemos podido comprobar en las 3 localidades de la provincia de Cáceres por las que ha pasado, por Brozas, por Alcántara y por Gata, y eso demuestra también que el público estaba ávido de recibir y de tener este acceso también a esta exposición. Por supuesto, también nuestra enhorabuena a Javier Remedios por el montaje tan magnífico que ha hecho y que creo que está a la altura de esta exposición y de lo que estamos conmemorando, un 5º centenario de este gran humanista. Y a los que no hayan visitado la exposición, bueno, pues animarles a que se acerquen, a que conozcan un cachito de nuestra historia y cómo también pues, tenemos en nuestro haber personajes que contribuyeron hace ya muchísimo tiempo a construir la identidad de este país que afortunadamente seguiremos reivindicando y bueno, pues sintiéndonos orgullosos de ese futuro que nos espera a todos y que sin duda pues tiene mucho que ver y es herencia de lo que han hecho otros
en el pasado. La secretaria general de Cultura, Miriam García Cabeza, ha subrayado que desde la Administración se divulga la figura y la importancia de Nebrija. Se apostó, ha recordado, por hacer actividades que llegaran a la ciudadanía, más allá de un congreso que se limita a un solo lugar. Se pensó que recorriera la región, los lugares en los que vivió Nebrija. En el caso de Villanueva, ha dicho, es una de las casas del escritor, el lugar en el que escribió parte de la gramática, un idioma, el español, que nos une. Nebrija, dijo la secretaria general de Cultura, tuvo libertad para dedicarse a lo que le hacía feliz, el estudio, la reflexión, la especulación o la conversación. En definitiva, se entregó a la tarea de lo que hoy somos como herederos y disfrutamos. Yo creo que lo hemos hilvanado muy bien en la exposición que se ha trazado convenientemente con los asesores que hemos tenido. Un hilván que ha ido recorriendo toda Extremadura y un hilván que fue el que recorrió también Nebrija, que significa pues esa unidad territorial de nuestra región a través de la cultura, del humanismo, de la reflexión, pero también que significa esa unidad de la propia administración para crear proyectos grandes como es este de la conmemoración del año Nebrija, que tiene como centro esas ciudades que fue recorriendo este humanista y en la que Extremadura tuvo tanta presencia. Y esa palabra, la unidad, la vertebración del territorio, que yo creo que aquí en Villanueva tiene también una especial significación por todo el proceso que se acaba de vivir. Así es que yo creo que no es solamente que estemos en la casa de Nebrija, una de las casas de Nebrija, que es Villanueva de la Serena, sino toda la trascendencia que tiene esa significación y esa propia unidad que da el estudio, la gramática española que nos dejó Nebrija y ese español que también une a tantos y tantos pueblos de este mundo en el que vivimos. Así es que un placer estar aquí en Villanueva, conmemorar este año Nebrija aquí en esta ciudad, que como decía también el alcalde apostó fuertemente por la conmemoración a través de esta exposición y fue su impulso lo que nos embarcó en esas primeras conversaciones sobre cómo podíamos plasmar, cómo podíamos hacer realidad, más allá de los congresos, que al final tienen una sede, que necesitan que vaya gente quizá más académicos, y queríamos que fuera algo que llegara de verdad a la ciudadanía. Y yo creo que es esa también la propia identidad que tienen las administraciones que aquí representamos, que es la participación ciudadana, el trabajo día a día con los colectivos, darle voz a la gente y hacerle entender la significación de aquello que tenemos a nuestro alrededor, aquellos que pasaron por nuestro territorio, como bien decía también el diputado de la Cultura de Cáceres. Y lo hacemos en Villanueva de la Serena porque quizás fue este el lugar donde Nebrija pues tuvo esa libertad para poder dedicarse a aquello que de verdad la hacía feliz, que era el estudio, la especulación, la investigación, la conversación con los miembros de la corte de Juan de Zúñiga, entregarse a esa tarea de la cual hoy somos herederos y la cual disfrutamos y la cual también intentamos seguir practicando siempre que tenemos alguna oportunidad. Y también hacía referencia Miguel Ángel a la propia identidad, y lo decía también Fernando. Nebrija dio, digámoslo llanamente, dio muchas vueltas por muchos sitios, Alcalá, Salamanca, tantos sitios de Extremadura, pero en realidad tampoco se sintió identificado verdaderamente con ningún sitio. Era un simple hombre, era un humanista que se veía enriquecido por aquellos sitios por los que transitaba, que se veía enriquecido por las conversaciones, por lo que le enseñaba la gente, con aquellos que se relacionaba, los paisajes por los que disfrutaba. Y esa identidad que también hablaba anteriormente con una de vuestras concejalas de aquí de Villanueva, que muchas veces reivindicamos como propia, como inamovible, y en realidad la identidad de uno mismo es la identidad que se construye de la identidad de otros. Y ese es el enriquecimiento que consiguió también Nebrija y lo que quizás lo hizo un hombre brillante y su contribución como humanista. Quería también darle la enhorabuena a Villanueva de la Serena, no solamente por ese impulso a esta exposición,
Miguel Ángel ha nombrado a Nieves, permíteme, Nieves, que también te mencione a ti, porque has estado siempre también detrás y muchas veces la gente que está detrás, la que menos se ve, es la que más impulsa, la que nos ha movido a todos en este carro de la exposición de Nebrija, pero también por ese congreso que realizáis y que es un esfuerzo importante, un congreso en colaboración con la Real Academia de Extremadura, que se inaugurará la semana que viene y que espero que tenga también un gran recorrido con el apoyo también, como no, de la propia universidad, y espero que sean muchas las conclusiones que se saquen y que ayuden también a reconocer el papel de Nebrija en Extremadura. Y quería también hacer referencia a los años de Extremadura, de Nebrija, a su paso por Extremadura. Fueron los años en los que hubo un mayor crecimiento, mayor florecimiento intelectual del propio Nebrija, quizá gracias al propio ambiente que se encuentra. Y por eso aquí hemos querido reflejar todo el paso de Nebrija a lo largo de los años, haciéndolo coincidir con aquellos elementos que fue encontrándose a lo largo de su vida. Y en esto un paralelismo con lo que podemos vivir ahora nosotros, que muchas veces cuando miramos a nuestro alrededor nos parece que tenemos demasiados impedimentos para sacar las cosas adelante, que estamos en una tierra que no nos puede ofrecer ciertas cosas. Y sin embargo, en ese recorrido que después haremos de la mano de uno de sus comisarios, de Javier Remedio, veremos un recorrido cronológico en el cual veremos que Nebrija vivió en un tiempo también difícil, en un tiempo de guerra, un tiempo de levantamiento, de exaltación, un tiempo de cárcel, tiempo duro. Pero sin embargo, Nebrija fue capaz de escribir y de dejarnos un legado que permanece hoy y que permanecerá para siempre. Que a Nebrija lo cuestionaron cuando decidió escribir su gramática, porque ¿para qué escribir algo que ya existía? Si todo el mundo hablaba español, ¿por qué había que escribirlo? Y sin embargo es una enseñanza, algo que él firmemente creyó que tenía que hacerlo, lo hizo y hoy es uno de nuestros grandes valores, el español, que es el presente, pero que también es el futuro. Y nosotros tenemos que agarrarnos a esa bandera, tenemos que agarrarnos a las oportunidades que nos da nuestra tierra y dejar a un lado todo el sufrimiento y apartarnos un poco de las malas noticias que tenemos en el telediario, reflexionar, conversar, fijarnos en esas enseñanzas del propio humanismo, intentar construir ese futuro necesario, ese futuro de unidad, vertebrador, en el que estemos incluidos todos y todas. Con esta exposición se pretende acercar la figura de Nebrija a la ciudadanía. Se hace a partir de paneles, audiovisuales, documentación, reproducciones y piezas artísticas creadas para la ocasión. Todo ello de la mano del catedrático de la Universidad de Extremadura, Eustaquio Sánchez, como comisario académico, y el diseñador gráfico, Javier Remedios, como comisario artístico. A través de la combinación de textos, objetos, efectos sonoros, luces o la recreación de la famosa viñeta de la corte de Juan de Zúñiga a tamaño real, como fotocol de la exposición, se atiende a una idea esencial. Los años extremeños resultan de singular fecundidad para la obra de Antonio de Nebrija.